¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes, una producción conjunta entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señalú. Nuestro invitado de hoy es Sergio Sánchez. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien. Bueno, Sergio es productor audiovisual, es el presidente de Fundacine y el coordinador general de Proyecto Celuloide. Y bueno, vamos a hablar, obviamente, en este programa de cine. Sergio, ¿te parece que empecemos por la historia del cine en Mendoza y que vos nos cuentes sí. cómo Mira, comienza? lo más lejano en el tiempo, o sea, nuestra línea de tiempo, el primer hito que hemos logrado interpretar, descubrir, es la llegada de Nicolás Ferrari en 1908 con su espectáculo El Cinematofón, que proyectaba musicales. Estamos hablando 20 años, casi 20 años antes de la invención del cine sonoro. Este señor sincronizaba un gramófono, una vieja Victrola, ponele, con la proyección de cortitos musicales, obviamente. Pero también traía una cámara. Entonces el primer dato que tenemos sobre algo filmado en Mendoza es de 1908, Nicolás Ferrari filmando la salida de fieles de la iglesia de San Francisco, frente a la plaza San Martín. Bueno, y de ahí en adelante hasta 1978, hemos logrado identificar 31 largometrajes, un montón de cortometrajes. Por supuesto, en el medio está la producción de los estudios Filmandes, los antiguos estudios Filmandes, que tienen ellos solos 16 largometrajes y otros tantos en coproducción. Pero los 7 primeros de ellos se filmaron en Buenos Aires, así que eso no los contabilizamos. Siguiendo con esa línea de tiempo, probablemente la primera película de gran producción fue Compañeros en 1935, una película de producción de Buenos Aires, ¿no? Que se filmó y Mario Soffici, que era mendocino por adopción porque era italiano, también hizo su carrera en Buenos Aires, pero vino a filmar varias películas acá a Mendoza. ¿De qué iba, Compañeros? ¿De qué iba, Compañeros? Bueno, es una película ambientada así como con dos compañeros más bien vagabundos, lincheras, que van, trotamundos, digamos, en realidad, y que van recorriendo, entre otras cosas, Mendoza. Y bueno, hay digamos, no era época en la que se filmaran muchísimos exteriores, pero los exteriores están hechos en Mendoza. Era el principio del sonoro. Bueno, inclusive hoy día se trataba de filmar en ambientes controlados, especialmente en soundstage, en estudios, porque era muy difícil la toma de sonido directo en exteriores. Digo, al comienzo del cine sonoro, ¿no? Entonces se buscaba trabajar en ambientes controlados como un estudio, entre otras cosas, para controlar el tema del sonido. Bien. Bueno, esta hora, hace poco se inauguró el Distrito 33 y el set nuevo. ¿Qué es lo que puede pasar a nivel de industria audiovisual en Mendoza? Que ya viene pasando desde hace un tiempo. Digamos, Mendoza desde hace varios años es como un polo de producción audiovisual, incluso de producciones extranjeras. Uno se acuerda de 7 años en el Tíbet, la película de Jean-Jacques Annaud con Brad Pitt, porque hubo mucho revuelo debido a la presencia de Brad Pitt acá en Mendoza, pero De Amor y de Sombra, Jennifer Connelly y Antonio Banderas en una moto por el Parque San Martín, Lucky Luck, hay un montón de películas extranjeras que se vinieron a filmar acá. Uno de los atractivos, creo yo, de Mendoza, básicamente son los 300 días de sol al año, ¿no? El clima es un tanto predecible, pero justamente faltaba el tema de un buen estudio, un estudio grande, un estudio que te permitiera, como en este caso, si querés meter un avión, podés meter un avión adentro del soundstage del Distrito 33. Nosotros tuvimos, por empezar, el primer clúster audiovisual de la Argentina, de Mendoza es inclusive anterior al de Buenos Aires, al BACA, Buenos Aires Clúster Audiovisual.
Nosotros nos juntamos, en un principio éramos 7 productores, 7 empresas, y empezamos a crecer. Cuando nos llegó un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, llegamos a ser 60 empresas. Y bueno, llegó un dinero que destinamos no a producción, sino a viajes al exterior, a mercados, mucho a capacitación. Hemos tenido, por ejemplo, el director del Festival de Cine de Venecia. Yo en particular tuve la oportunidad de tener una tutoría con respecto a un trabajo mío de Walter Rippel, uno de los 3 argentinos que votan por los Oscars, que es miembro de la Academia. Todo eso fue gracias al aporte del BID, digamos. Exacto, ¿no? sí. Y empezamos a avanzar con la idea de un estudio de filmación, un estudio donde se pudiera tener, como se dice, los ambientes controlados. Si querés estar 12 horas de rodaje dentro de un estudio y se te ocurre a vos que es de día o es de noche, simplemente es cambiar las luces, cambiar los decorados. Eso era lo que le estaba faltando, en este caso, a Mendoza para terminar de transformarse en un polo audiovisual. Y entre otras cosas, hace poco se reglamentó la ley 4902, la Mendoza Audiovisual, que como decimos nosotros es una ley de cash rebate. Esto busca fomentar la inversión de otras partes del país o del exterior, que asociándose con gente de Mendoza en coproducción van a tener un beneficio de una recuperación de hasta un 40%. De la inversión. De la inversión. Pero en este caso, y a diferencia de otros lugares, no es beneficios impositivos o cosas de ese tipo, sino que es cash, es en efectivo. Por eso se busca incentivar un poco más la llegada de dinero, la llegada de coproducciones. Y bueno, y si algo le faltaba era el tema justamente de los estudios. Nosotros empezamos con esta idea hace un par de años atrás o más. Tuvimos la posibilidad de que la ciudad de Mendoza, la municipalidad, nos brindara un convenio de 20 años para trabajar en lo que eran los antiguos galpones de la Feria Internacional en la Concagua, que pertenecía a la UCIM, a la Unión Comercial Industrial de Mendoza, y tuvimos, digamos, coprodujimos con la municipalidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros conseguimos dinero por un lado, ellos consiguieron dinero por otro lado, y se hizo una inversión de más de 30 millones de pesos para ir dejándolo en condiciones. Esto lo aprendimos también de los viejos estudios filmantes. Nosotros nos conformamos como clúster audiovisual y como asociación civil, tomando el nombre de los antiguos estudios filmantes, haciendo un reconocimiento, ¿no? Exacto, sí. Pero hemos repasado su historia. Y por ejemplo, en aquellos años, estamos hablando de la fundación de Filmandes, es el 23 de septiembre de 1944, ¿sí? La primera película que se filma en Mendoza es Lejos del Cielo, en 1950. ¿Por qué? Porque Mendoza no tenía justamente estudios. Entonces, las 7 primeras películas de los viejos estudios filmandes se rodaron en Buenos Aires, en los estudios Lumiton, y se hicieron algunos exteriores, por supuesto, acá en Mendoza. Y bueno, si algo estaba faltando era esto. Se utiliza mucho ¿para qué se utiliza un estudio? Claro. Primero, como decíamos, ambiente controlado, entorno controlado, sonido, luz, no importa si está lloviendo o no está lloviendo. Creas la locación que necesitas en realidad con escenografía en un estudio. Pero también se utiliza mucho para publicidad. Se utiliza mucho, tenemos una pantalla verde muy grande para hacer efectos de chroma key, hoy día Unreal. Tenemos uno de los cicloramas blancos que se utilizan para fotografía. Yo creo que debe ser uno de los más grandes de las provincias, no sé cómo serán los de Buenos Aires, pero acá si querés podés meter un camión y fotografiarlo con un fondo, un sinfín blanco. Y bueno, y estamos utilizando también ese espacio para el Museo Interactivo Audiovisual. Bien. El museo, bueno,
Es una iniciativa de Fundacine y de Proyecto Celuloide. Nosotros con Proyecto Celuloide empezamos cerca del 2004 a recuperar material fílmico. En esta recuperación de distintos formatos de película, hacía falta para digitalizarlos conseguir los proyectores, cómo reproducirlos. Claro. Así que de a poco nos fuimos haciendo de una serie de equipamiento que a la larga se transformó en una colección bastante importante. Y en el 2008 el Fondo Nacional de las Artes nos propuso crear una muestra itinerante. Hicimos una muestra, un museo itinerante, arrancamos en la Casa de Victorio Campo en Buenos Aires y después estuvimos recorriendo el país. Pero faltaba un lugar físico en Mendoza que nos pudiéramos quedar, que no fuera solamente itinerante. Y bueno, ahora encontramos esta posibilidad ahí junto en el estudio, pero como decimos siempre, la muestra siempre ha sido itinerante, o sea que el día que se necesiten los 1.500 metros cuadrados de estudio los correremos a un costado. Por ahora también es otra manera de vincular el estudio y la producción con la gente. Si bien la inauguración fue el 7 de diciembre pasado, en realidad vamos a estar funcionando con visitas de público a partir de febrero, probablemente primeros días de marzo, la vendimia. Ajá. Sí, la vendimia siempre es el motor de todo. Exactamente, tal cual. ¿Alguna película que estén pensando que sepas que viene? Y viene, ya se terminó, creo yo, o está en proceso de postproducción. Empieza el baile, una película con Darío Grandinetti y Mercedes Morán. Ajá. Es lo que se ha estado rodando. Y ahora tenemos, hace poco se rodó, estoy hablando del estudio, ¿no? Sí. Hace poco se rodó un videoclip de una banda de Mendoza, que ellos quieren sorprender, así que todavía no puedo decir nada ni mostrar las fotografías del día de rodaje. Vamos a respetar. Y pero muy la banda probable... sí podés decir. ¿Eh? La banda sí podés decir. La banda sí, el Gauchito Club. Ajá. Y ahora me atrevería a decir en un 99% de certeza que se va a filmar ahí bastante de la Vendimia Central, de las visuales de la Vendimia Central. Ajá. ¿Eso es un acuerdo que se ha realizado? Estamos en eso, estamos en eso. En realidad es más bien vínculo personal, porque yo estoy a cargo de las visuales de la Vendimia y me interesa muchísimo trabajar ahí en el estudio. Por las posibilidades que tenemos. Las visuales de la Vendimia son muy particulares, no son el audiovisual tradicional, hay mucho más vuelo, hay la posibilidad de mucha más creación y bueno, lo que tiene el estudio, la pantalla verde, el sinfín blanco y todo eso es muy atractivo, así que yo creo que vamos a terminar filmando ahí una parte importante de las visuales de Vendimia. Bien. ¿Y el mundo mira a Mendoza como un lugar para poder...? Nosotros hemos hecho a lo largo de estos años, con el clúster audiovisual y la posibilidad de tener fondos para viajar, de hecho siempre nos ha apoyado muchísimo por Mendoza en el tema de los viajes. Hemos recorrido mercados, hemos generado vínculos, se han hecho coproducciones acá en Mendoza muy importantes, o con productoras de Mendoza que se han filmado también en otros lugares del país, ¿no? Y yo creo que también hemos hecho una buena campaña afuera con respecto a las bondades de Mendoza para filmar, y ahora nos queda un trabajo también importante de decir si algo faltaba, que era un estudio, un soundstage realmente grande, es lo que se llama en el mundo un estudio jumbo. Como te decía, en algún momento se habló de, o está todavía creo en proyecto, un documental sobre Malvinas, en el que se va a hablar de la Fuerza Aérea, de los pilotos de la Cuarta Brigada, y bueno, si hemos visto que se puede meter un avión, un caza, no voy a decir un Boeing, pero un caza dentro del estudio se puede filmar tranquilamente. Por eso te digo, ahí también es el trabajo que nos queda hacia adelante, es a nosotros ahora empezar con el tema de la promoción, no solo la búsqueda de las coproducciones de manera personal cada productora, sino en conjunto también decir, bueno, Mendoza tiene todas estas posibilidades, tiene historia,
tiene gente formada desde los 90 con la Escuela de Cine, ahora hay varias carreras más de producción audiovisual. Entonces tenemos la gente, tenemos las locaciones naturales, los 300 días de sol al año, el estudio que estaba faltando, ahora también es toda una tarea ir a vender esto al exterior y traer inversiones. Claro, así como se la promociona como destino turístico, se la promociona También como polo audiovisual. Uh-huh. ¿Eso está en la mira del Estado, por decirlo así, del gobierno? Sí, estamos trabajando en eso, en la creación. Ya tenemos una ley que desde antes de la pandemia, promueve la creación de una Film Commission. La Film Commission es una oficina de cine que justamente lo que hace es promover las posibilidades del lugar en el que se encuentra para hacer atractivas producciones, inversiones en la producción audiovisual. Se está trabajando en eso, pero justamente creo que nuestros vínculos con el mundo a través de las cosas que hemos venido haciendo en los últimos años también hacen que seamos actores importantes, los productores, los realizadores, en esta tarea de difundir Mendoza como polo audiovisual. Uh-huh. A nivel trabajo, ¿vos qué crees que puede suceder? O sea, el trabajo de la gente que está en este tema, ¿verdad? En este tema, no solo, bueno, el audiovisual, la producción audiovisual produce un derrame hacia otros sectores. Más allá de todos los técnicos, actores, productores que trabajan en una peli, por ejemplo, gastronomía, el catering es fundamental, hotelería, si viene gente de afuera se tiene que instalar. Justamente el Distrito 33 está ubicado cerca del barrio La Favorita. Uh-huh. Justamente para Empieza el Baile, se hizo un casting en La Favorita y se trabajó muchos extras de ahí, de la zona, y además se están dando cursos de electricidad de electricidad en general y especialización en audiovisual también para la gente que quiera sumarse como reflectorista, los eléctricos uh-huh. del cine, ¿verdad? Entonces, digo que es atractivo en todo sentido. Pongo de nuevo el ejemplo de 7 años en el Tíbet. Una película que en su momento costó $60 millones, 30 millones quedaron acá en la provincia. O sea, lo demás fue postproducción, filmación en Buenos Aires, hay unas escenas también en Buenos Aires. Pero eso, tengo una anécdota de una persona que tenía una hostería en la zona de Uspallata. 2 meses antes llegó la avanzada de la preproducción. Sí. Y le dijeron, sí, pero está muy bien, pero quiero solo una cama por habitación y en cada, estamos hablando de los 90, ¿no? En cada habitación un teléfono y un televisor. Y mi amigo dijo, pero esto yo no lo puedo pagar, tomá. Entonces digo, se derrama la producción hacia otros sectores. La producción audiovisual es abarcativa de muchos sectores, no solamente de los técnicos y de los productores y de los actores. Uh-huh. Dinamiza la economía. Bueno. Sí, muchísimo el transporte, por ejemplo. Se utiliza tanto para actores extras, o sea, para el traslado, como para traslado de equipos. Uh-huh. Bien. Bueno, tus preferencias cinematográficas. Mi preferencia sí. cinematográfica. Amo el spaghetti western de los 60. Yo me acuerdo que creo que tuve alguna vez un problema por decir que mi película favorita era El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone, hasta que apareció Tarantino y dijo lo mismo, ¿viste? Entonces hasta me criticaban. Después pasó a ser un tópico. Me gusta mucho del cine nacional. Me gusta mucho Aristarain. Uh-huh. Probablemente mi película favorita nacional sea Últimos días de la víctima. Uh-huh. Que lamentablemente se estrenó la película en la misma semana que se desató la guerra de Malvinas, entonces no tuvo en su momento, creo yo, el reconocimiento, la difusión necesarias. Y Juan Moreira, Fabio, me llegaron mucho de chico. Uh-huh.
en lo particular, he empezado yo a, no sé si alejarme, pero a trabajar menos en el audiovisual tradicional. Me especialicé al final en las visuales de grandes espectáculos y ahora estamos trabajando con nuevas tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual. Todo esto del museo, estos últimos años, Claro. de 2008 para acá, hizo que también aprendiera bastante de diseño expositivo y de cómo aplicar estas nuevas tecnologías a eso. Entonces, el museo se llama Museo Interactivo Audiovisual justamente porque lo recorres con una aplicación de realidad aumentada que te la puedes descargar vos en tu teléfono, en tu dispositivo con el que vayas, o recorrerlo con tablets que tenemos en el lugar. Y justamente vas a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo, hicimos una selección a lo largo de estos años, hemos recopilado de los viejos estudios filmantes unas 150 fotografías. Mira. Hicimos una selección de, por ahora, 10. Las restauramos, las colorizamos porque eran en blanco y negro originalmente, y nos pusimos a investigar de qué película era cada fotografía, que eso no era tan difícil. Y una vez que ubicamos la película, ¿qué escena estaban filmando en ese momento? Aclaro que las fotografías que elegimos son todas de detrás de cámara, o sea, la gente trabajando, los técnicos mendocinos laburando. Más complicado todavía. Claro, más complicado, no los actores de Buenos Aires que venían. Entonces, identificamos 10, hicimos una aplicación de realidad aumentada que cuando vos le apuntás a la fotografía, lo que ves es la escena que se estaba filmando. Ajá. Muy bien. Y bueno, y ahora lo estamos aplicando en otros desarrollos, ¿no?, del museo. Y el museo va a tener una particularidad, una muestra permanente, que es la que hemos hecho nosotros durante mucho tiempo itinerante. Y además la idea es que como hay tanto espacio, cuando no se esté filmando estemos ocupando otras partes del estudio. Así que va a tener también otro tipo de muestras. Estamos desarrollando algunas con imágenes muy antiguas de Mendoza, una ayer y hoy, que ya después te voy a invitar a que lo veas. Y nada, la idea es que sea un punto de encuentro de lo audiovisual, de las artes en general, y que podamos llevar gente hasta el lugar más allá de las producciones. Bien. ¿Qué estaría faltando? O sea, está todo esto, está bien, pero ¿cuál sería el próximo paso para que explote, digamos? Mira, yo creo que siempre el apoyo del Estado es fundamental. O sea, que el Estado tome conciencia de que la industria audiovisual es una industria importantísima. Y ojo, que cuando hablo de audiovisual estoy incluyendo, nosotros en el clúster tenemos incluido videojuegos y nuevas tecnologías, ¿no? Eso forma parte del audiovisual también. Vos sabés que los videojuegos hoy mueven más dinero que el audiovisual tradicional, que el cine. Los eSports también. Entonces digo, el apoyo estatal es fundamental. Creo que hemos hecho un buen trabajo en conjunto, hasta con legisladores. Digo, el trabajo de la ley esta de Mendoza Audiovisual salió de legisladores, una propuesta de legisladores en lo que nosotros hemos acompañado con lo que conocemos. Yo creo que esa toma de conciencia por parte del Estado es fundamental. Toma de conciencia que creo que está en marcha. Estamos siendo apoyados. El hecho del convenio con la Municipalidad de Capital es una realidad. Es una realidad. Creo que justamente la Film Commission puede ser la oficina de cine, puede ser un punto en que todavía se puede trabajar mucho, todavía no es una Film Commission como es en otras partes del mundo, y es la oficina de atracción de inversiones en el campo del audiovisual, así que yo creo que ahí es donde deberíamos hacer foco. Y como te decía, en el trabajo nuestro como productores y con vínculos hacia el exterior, de difundir y poner a Mendoza en el mapa de lo audiovisual. Bien. ¿La calidad de lo que se hace en Mendoza a nivel audiovisual, cómo viene? Viene muy bien. Una
un parámetro es, creo yo, la publicidad. ¿Sí? Nosotros tuvimos, durante la pandemia, fuimos la primera provincia con protocolo COVID para rodaje. Entonces tuvimos, digo, no voy a decir la suerte porque estuvimos trabajando para ese protocolo, tuvimos la oportunidad de que llegaran un montón de publicidades grandes. Estoy hablando de... Sí, se veía YPF, cervezas. YPF, Triunfo Seguro. Fernet, sí, varias. Sí, varias. Sí. El dique, ¿no? Sí, claro, sí, fundamental. Y bueno, yo creo que eso, en el estudio, cuando todavía no era estudio, pero lo usamos con pantalla verde, la publicidad del barquito de una tarjeta que es una billetera electrónica, creo. Ah, sí, sí. Y bueno, eso lo hicimos todo en el estudio cuando todavía no estaba preparado el estudio, usamos el lugar. Yo creo que todo eso se hizo, está bien. Podés decir que las agencias eran de Buenos Aires, que probablemente traían sus directores, pero todo el equipo técnico era de acá de Mendoza. Y está a la vista el resultado, creo, ¿no? Y ahora las pelis que se vienen, las pelis que se van a estrenar, la más cercana es esta que te digo, la que estoy recordando con Grandinetti, Mercedes Morán y Marrale. Creo, he visto teasers, he visto adelantos y la verdad que está muy bien. Eso, por otro lado, Mendoza también tiene una tradición, por decirlo así, de realizadores nuevos, de directores y de productores a través de los cortometrajes. Claro. Digo, el corto siempre se toma como el campo de entrenamiento para directores y para productores, pero a mí me gusta también pensar que el cortometraje es al largometraje como el cuento o la novela, no tiene por qué ser nada más que un campo de entrenamiento, ¿no? También se pueden hacer piezas importantísimas en poco tiempo. El problema es que no tenés la posibilidad de la difusión que tiene un largometraje, las posibilidades comerciales incluso. El destino de un buen cortometraje suele ser los festivales, pero ahí se te van abriendo puertas para otra cosa. A mí me fue bien en su momento con un cortometraje y se abrieron un montón de puertas. Bien. ¿Qué está avanzando en el mundo con las salas de cine? Las salas de cine. Versus streaming, ¿no? Versus, sí, las plataformas. Creo que fue un golpe muy fuerte el tema, la pandemia para las salas. Entre otras cosas porque uno de sus mayores, digo, estas salas que son tipo franquicia, no estoy hablando del cine de barrio, claro. Uno de sus principales ingresos es la comida, o sea, el pochoclo y la bebida gaseosa, y fue golpeado en dos frentes, digo, no solo la gente que no pagaba la entrada porque no concurría, sino también el otro merchandising, ponerle la otra forma de hacer dinero. Versus las plataformas. El tema de la distribución siempre ha sido el tema de la distribución un problema y un monopolio por lo general de Estados Unidos. O sea, es el país que mayor cantidad de películas produce es la India, y cuántas películas vemos. Ahora en las plataformas, algunas, pero nada que ver comparado con la cantidad y el volumen de producción que tiene la India. ¿Y por qué? Pues justamente porque Estados Unidos tiene como el monopolio de la distribución. De hecho, cuando lo descuidó durante la Segunda Guerra Mundial es que atacó México por el norte, atacó Argentina por el sur, y son la época de oro de las dos cinematografías porque ocupamos los mercados de Latinoamérica, por lo menos hispanohablantes, ¿no? Y hoy día volvemos a lo mismo. ¿Cuánto te sale ir al cine? Yo me acuerdo que cuando yo era chico, yo soy de Godoy Cruz, el Cine Plaza para mí era mi otra casa. Y hijo de una maestra y de un periodista, digamos que no era un potentado, así que yo me acuerdo que siempre era popular la posibilidad de ir al cine. Y dos películas. Y dos películas. Hoy día se le vuelve a la gente bastante pesado una entrada al cine, o sea que encima está perdiendo popularidad por ese lado. No, ni hablar con la familia, o sea, los hijos, 4 pochoclos, 4... Claro,
del balde ese gigante, pero que te lo cobran como si fuera un camión de pochoclo. No sé qué va a pasar. Las plataformas fueron un boom, sin duda, fueron un boom. Pero ya hay gente quejándose de los contratos leoninos de las plataformas. Las plataformas necesitan, imagínate, una cantidad de material, una cantidad de películas, de series enormes. Están invirtiendo muchísimo dinero que alguna vez se ha puesto en duda si es realmente rentable o no invertir tanta plata. Fundamentalmente en series, estoy hablando de, no sé, Juego de Tronos, series que fueron realmente muy, muy, muy costosas. Si se recupera nada más que con una suscripción a un canal de streaming. Y sé de productores que han vendido material ya enlatado, digamos, y que los contratos no han sido muy buenos. O sea, no te pagan muy bien una película, seamos sinceros. Claro. Así que no sé cuál es el futuro. Sin duda, el futuro, el streaming nos da la posibilidad de elegir, de estar en la comodidad del hogar, pero la experiencia de la sala cinematográfica no se compara jamás. El hecho está es que todavía se siguen llenando salas. El problema es que se llenan con los tanques hollywoodenses, pero no sé hacia dónde va. Digo, la permanencia de las OTT, seguro, de las plataformas, eso hasta acá es indudable. Y los distribuidores, en especial la distribución, el monopolio de distribución norteamericana, siempre se las ha ingeniado. Se les ingenió contra la radio en los 40, se les ingenió contra la televisión en los 60. Siempre se les ha ingeniado para seguir subsistiendo. Así que yo creo que algo más va a pasar por el lado de la exhibición cinematográfica tradicional en una sala. Por ejemplo, el caso del Irlandés, de la película de Scorsese, que estaba para plataforma, estaba producida para plataforma, pero si quería entrar en los Oscars tenías que estrenar en sala. Claro. Así que estrenó por 2 semanas en una sala por poco de un cine de barrio, ¿no? Sí. Todavía se siguen con esas estrategias. No sé, hay que ver hacia dónde vamos, pero es un muy buen momento, tal vez gracias a las plataformas, para la producción audiovisual. Bien. Bueno, Sergio, te agradezco la visita y todo lo que nos has contado. A vos por la posibilidad de difundir también lo que estamos haciendo. No, por favor. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes, una producción conjunta entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señal U.